más fácil. Ya. Ok. Ahora sí, como les comentaba, esta charla se va a tratar de la Biblia y comienza de la siguiente forma. La bibliografía es el concepto Rosacruz del cosmos, de Max Heindel, del libro Cristianismo Rosacruz, la Biblia, el maravilloso libro de todas las épocas de Corinne Lane, y de la web lainformación.com. Conociendo el maravilloso libro, la Biblia. El origen de la Biblia. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. La palabra Biblia viene del griego, Biblia, que significa rollos. Scroll en inglés, o libros, cuando se utiliza el plural en el texto griego. Esto está en Lucas 4:17. Sin embargo, es un compendio de 66 libros que se acabó conociendo como uno solo, la Biblia. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros, que fue escrito en su mayor parte en hebreo y 3 libros en arameo, Esdras, Jeremías y parte de Daniel. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que están escritos en griego. La redacción del Antiguo Testamento probablemente empezó alrededor del año 1400 a.C. y se terminó alrededor del año 400 a.C. Y el Nuevo Testamento entre el 50 después de Cristo y el año 100 después de Cristo. La Biblia es su propia prueba. La Biblia, con sus propias credenciales, nos habla con autoridad final. En Hebreos 6, 13 y 18 dice, porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos testifica que es la palabra de Dios, porque Él es el mismo Espíritu Santo, el autor de la Biblia. Además, nos confirma que es la palabra de Dios, respaldándola con poder. La durabilidad de la Biblia ha sobrevivido a través de las edades. Ningún libro ha enfrentado tanta oposición como la Biblia. Sin embargo, se ha multiplicado en números y lenguajes. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Voltaire, el famoso e incrédulo francés que murió en el año 1778, dijo que en 100 años después de su muerte, el cristianismo y la Biblia serían barridos de la existencia y pasando a la historia. ¿Pero qué pasó? Voltaire pasó a la historia, pero la Biblia sigue extendiéndose más y más, llevando bendición por donde quiera que vaya. ¿Qué significa la Biblia para los rosacruces? La Biblia, en especial el Nuevo Testamento, es el fundamento espiritual del camino y de las enseñanzas de la Rosacruz. La biografía de Jesús en los evangelios bíblicos, los escritos apócrifos y los manuscritos cristianos no son comprendidos por los rosacruces como relatos históricos principalmente, sino que son más bien una descripción simbólica, codificada, del camino interior espiritual que persiguen los rosacruces en relación con las palabras evangélicas de Jesús. Sígueme. Son muchos los miembros de nuestra fraternidad que se precian de ser cristianos practicantes y de participar en la Santa Misa, con pleno conocimiento de todo lo que allí sucede y colaborando con el sacerdote, mientras que la mayor parte de los fieles ignoran lo que hacen y por qué y para qué lo hacen. Siendo pues cristianos, no cabe duda de que hemos de basar nuestros conocimientos en el libro clave del cristianismo, la Biblia. Nuestro estudio de la Biblia, sin embargo, no es expositivo, sino interpretativo, por lo que hemos de hacer en ese curso que impartimos es de recibir parte de las claves para su adecuada lectura y su mejor aprovechamiento espiritual. Hacia la Biblia. En otros tiempos el espíritu misionero fue muy fuerte. Desde el punto de vista oculto, sean de Oriente o Occidente, no son convenientes.
Los grandes guías de la humanidad nos prestan la ayuda necesaria en ese sentido. La religión es una de esas ayudas. En el pasado, guiar a la humanidad era fácil, porque el hombre no tenía mente. Nuestro servicio de templo nos dice que la Biblia fue dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada uno exactamente lo que necesitan para su desarrollo. Ellos están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos en ella. El hecho de que la Biblia no fuera dada por los ángeles del destino de ninguna manera expresa que estos grandes seres la dictaran literalmente, sino que ellos mediante la labor de sus auxiliares las inspiraron a los seres humanos que estaban preparados para que pudieran escribir los manuscritos originales. Mas, lamentablemente, estos escritos hubieron muchos cambios de parte de las manos que los traducían y arreglaban, tanto debido a su propia manera de pensar como a su gobernante de turno. Esto es digno de destacar, ya que es sorprendente encontrar que el gran libro aún contenga igualmente tanta sabiduría espiritual. También es cierto que la Biblia no debe ser interpretada en forma literal en todos los casos, ya que sus verdaderas perlas de sabiduría se encuentran en su contenido alegórico. Este libro maravilloso no ha sido escrito, como sabemos, de modo especial para los iniciados, o sea, para aquellos que tienen cierto grado de entendimiento interno. Es por ello que quienes han carecido de este entendimiento, habiendo interpretado todo literalmente, han perdido mucho de la real sabiduría y espiritual verdad que este libro contiene. Por lo tanto, es cierto que a la luz de la filosofía oculta, las más profundas enseñanzas son reveladas, lo que permite advertir que el gran libro encierra toda la guía de un ser humano que necesita para su propia evolución, dentro del gran plan trazado por las divinas jerarquías espirituales. Sin embargo, aun cuando enseñanzas como las del Sermón de la Montaña se toman al pie de la letra, proveen, sin embargo, la dirección necesaria para los que puedan responder a ellas. Es muy bueno señalar que se obtiene una gran recompensa espiritual al meditar sobre la afirmación de que los ángeles del destino dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su desarrollo. La plena confirmación de esta afirmación elimina toda tendencia que podamos tener hacia la compasión de nosotros mismos y a la falta de fe. Así entonces, nuestros problemas se develan en su verdadera magnitud y la manera de aprender a dar la debida forma a nuestros pensamientos y sentimientos en armonía con las leyes de Dios que nos son reveladas. El Nuevo Testamento constituye la parte de la Biblia que está especialmente destinada a los precursores de la raza humana. El Antiguo Testamento se aplica a gran parte en el pasado, es decir, a la época del reinado de Jehová, cuando los espíritus de raza dominaban a la humanidad. Hay muchos seres humanos que todavía no han sacudido el yugo separatista de los espíritus de raza, ni se han alineado enteramente con el impulso precursor y evolutivo del Cristo. Y aquí cada uno puede hacerse naturalmente la siguiente pregunta. ¿En realidad yo me he alineado con el rayo de Cristo? En ese sentido, el estudio del Nuevo Testamento, de manera particular los 4 evangelios, estableciendo la práctica de sus preceptos, sin lugar a dudas nos ayudará para que podamos armonizarnos con dicho excelso rayo crístico, lo que nos permitirá progresar espiritualmente bajo su influencia libertadora. Finalmente, es un hecho real como auténtico que a todos nos beneficiará enormemente dedicar un atento estudio de la Biblia y de modo especial el Nuevo Testamento, fundamentalmente si lo hacemos a la luz de nuestra filosofía Rosacruz, poniendo en práctica cada día en nuestras vidas la sabiduría así obtenida. El sagrado libro llamado la Biblia es la reunión de las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, remontándose los que primero fueron escritos desde el 1700 a 1300 años antes de la era cristiana. La principal dificultad para su interpretación reside en que quienes la dictaron vedaron expresamente su significado para preservar sus enseñanzas. No fueron escritas para todos, sino solamente para algunos, que debían conducir al pueblo hebreo. Por el mismo motivo, Jesucristo se expresó por parábolas, aunque dio el conocimiento interno y oculto a sus discípulos.
Esta es la razón por la que los investigadores sinceros tienen que hacer grandes esfuerzos para comprender la Biblia, cuando no poseen el conocimiento oculto que los habilita, y aún otros motivos perjudicaron a su entendimiento, tales como, primero, la dificultad de interpretación del hebreo antiguo; segundo, las múltiples traducciones realizadas no siempre fieles; tercero, el haberse perdido los originales primitivos. El hebreo antiguo se escribía uniendo las palabras unas con las otras y sacando las vocales, lo que dificultaba enormemente su comprensión, siendo posible hasta dos interpretaciones de ellas, como acontece en el inicio del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que también puede ser leído así: tomando de la siempre existente esencia la doble energía, formó el doble cielo. Las múltiples traducciones sufrieron aún la influencia de la época, como la del rey Jaime, la más popular en Europa y América, que en el decreto que autorizaba su traducción prohibía toda afirmación que perturbara las creencias existentes, y debemos considerar todavía que de sus 47 traductores solamente 3 eran eruditos en el hebreo antiguo, de los cuales 2 murieron antes de ser traducidos los salmos. Es evidente, por lo tanto, los errores que pueden haberse deslizado. La filosofía Rosacruz confirma las afirmaciones científicas de formación lenta, revelando que la manifestación se realiza a través de los 7 grandes periodos, que la Biblia llama días, usando un simbolismo. En estos periodos, la oleada de espíritus virginales, que es el actual reino humano, fue envolviéndose en cuerpos de creciente densidad, siguiendo un proceso de endurecimiento y organización paralelo a la propia Tierra. Ha sido posible un cuerpo denso como el que poseemos hoy, solamente cuando se llegó al periodo terrestre. En los anteriores, en los anteriores periodos, nuestra condición física era sutil, acompañando la condición intrínseca de cada uno de los periodos pasados. Es pues a la forma que se refiere el primer capítulo del Génesis, que fue la última en materializarse como está actualmente. Del libro El concepto Rosacruz del Cosmos, capítulo 13, dice: la evolución de la Tierra, la época polar, la época hiperbórea, la Luna, la octava esfera, la época lemúrica, nacimiento del individuo, la separación de los sexos, la influencia de Marte, las razas y sus guías y la influencia de Mercurio, la raza lemúrica, la caída del hombre, los espíritus luciferes y la época Atlante, la época Aria y los 16 senderos de la destrucción. En este caso me referiré a la época Atlante. En la época Atlante, el espíritu comenzó a trabajar en la mente, produciendo el pensamiento y la razón. Esta facultad de razonamiento y lógica se desarrolló más en la época Aria. La transmutación de la astucia en razón no fue una tarea fácil. Se hizo una ley que decretaba recompensa por la obediencia y castigo por la violación. El hombre comprendió que el camino del transgresor es muy duro y que debía temer a Dios. De todos los que fueron elegidos como simiente, unos pocos permanecieron fieles. Otros se rebelaron casándose con miembros de otras razas atlantes. La Biblia dice: los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Los rebeldes abandonados fueron pueblos antiguos y la mayoría están gobernados más por la facultad atlante de la astucia que por la razón. El dominio del hombre por la razón será sucedido por la del amor. En la próxima época, el amor se hará altruista y da la razón aprobará sus dictados. Para que este anhelo pueda realizarse, será necesario otro pueblo escogido. Esta selección no se hará contra la voluntad de los escogidos. Cada hombre debe elegir por sí mismo entrar voluntariamente en esas filas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es el ideal a seguir. Las razas son llamadas los 16 senderos de destrucción. Esto fue lo que le sucedió al pueblo judío, que se adhirieron tanto a esta raza que siempre encarnan en la misma raza. Como esfuerzo final,
Para persuadirlos, hemos visto que el gran instructor, Jesús, el cristificado, apareció entre los judíos. Las generaciones más jóvenes están comenzando a casarse fuera de la raza. Al Nuevo Testamento pertenecen a las razas adelantadas del mundo occidental. Los Estados Unidos se convirtieron en el lugar donde todo se mezcla y de esta amalgama se derivará el próximo pueblo elegido. Vemos pues que la Biblia contiene las enseñanzas que necesitan especialmente los pueblos occidentales. Ahí les dejo unas imágenes de las Biblias que existen actualmente en Norteamérica, en Sudamérica y en Europa. Algunas conocidas por nosotros y otras no tan conocidas. Bueno, los invito ahora cordialmente a comentar la charla y a hacer preguntas respecto al tema. Muchas gracias por la asistencia. ¿Pueden abrir su micrófono? Gracias a ti, Ricardo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. De nada. Espero que no haya sido muy larga, pero Gracias. Bien buena. Está bien. gracias. Muy buena. A sí, ver, Gracias, Ricardo. gracias a ustedes por estar acá. No sé si tienen algunas consultas respecto a lo que se leyó. Algún aporte quizás, porque se me puede pasar un montón de datos ahí entre medio. Es que es un tema extenso, largo. No es, no es tan simple. Sí. Uno tiene muchas dudas de repente respecto a la Biblia, cuándo se escribió, quién la escribió, cuándo se hizo, o qué cosas le sacaron. Claro. Hay mucho mito y mucha historia también respecto a eso. Es importante tener claro eso de que la Biblia que tenemos ahora en nuestras manos en realidad es Tiene, un compendio sí, de libros y que no es la original y está en algunos aspectos bastante lejos de lo que fueron los textos originalmente, originales. exacto. Mm. Pero sí, todo no ha perdido su esencia, ¿eh? Por lo que he podido leer No. y estudiar, no ha perdido Así no todo, ha perdido. claro, así todo tiene algo, tiene cosas importantes. Sí, Mm. ¿Le permiten? por supuesto. No, no le Toma. permitimos.